Científicos en Egipto acaban de anunciar que mientras buscaban a Cleopatra encontraron un milagro intacto, pero ¿qué es exactamente? Por el aspecto de la imagen como evidencia, tenemos que decir que definitivamente parece un cadáver impresionantemente fresco. ¿Podría ser realmente los restos preservados de Cleopatra? Bueno, es dudoso por decirlo menos. El cráneo se ve impresionantemente bien mantenido, aunque manchado por lo que parece ser un arte de maquillaje ceremonial. El cuerpo, por otro lado, tiene un aspecto limpio y regordete que hace un par de milenios, y se pudieron mantener un cuerpo durante tanto tiempo, ¿por qué no pudieron mantenerle la cara? Podría decirse que es la parte más importante, pero esto parece más una réplica del cuerpo que sostiene al antiguo esqueleto en su lugar, casi como una exhibición. Las decoraciones también parecen estar en el lugar perfecto para un rodaje o el comienzo de una película bien atrevida. Por otro lado, tal vez este podría ser el primer descubrimiento de alguna técnica de conservación del antiguo Egipto. La cultura egipcia ideó el proceso de momificación para mantener seguros a sus seres queridos durante la muerte, por lo que tal vez este fue el paso final que los condujo casi a la inmortalidad. Sin embargo, es una pena que no parezca curar a los muertos, ya que la cara se ha ido y todo, pero ¿qué creen que está pasando aquí? Un mundo de maravillas mantiene empleados a científicos y arqueólogos, así que es bueno que todavía haya mucho misterio por allí, ya sea que se trate de encontrar algo nuevo o antiguo, o desde un arroyo en el fondo del océano hasta un anillo de unicornio y la historia detrás. 20 descubrimientos más asombrosos que conmocionaron al mundo. Número 20. Apertura de la nueva Tierra. Este es un gran agujero. Creen que es un gusano toro de Alaska que podría haber pasado por aquí. Sea lo que sea, causó que se abriera un enorme sumidero en un sitio minero de Chile y es lo suficientemente grande como para engullir incluso la Casa Blanca. Eso es al menos 32 metros de ancho. El agujero también es súper profundo, midiendo hacia abajo más de 200 metros. Está lleno de agua en el fondo, lo que parece que podría ser un gran lugar para una guarida submarina secreta, pero ya estamos divagando. El socavón apareció en los terrenos de la mina de cobre de Alcaparrosa, pero no se preocupen, pues hasta el momento no han reportado heridos. Los geólogos lo están revisando y han colocado un experimento para mantener a todos a salvo. Los sumideros generalmente se forman cuando el agua se acumula bajo tierra, lo que hace que la abertura se desarrolle con el tiempo, y son una ocurrencia bastante común en las minas antiguas y activas donde se excava la tierra debajo, y no es una excepción. Desafortunadamente, el alcalde del pueblo cercano de Tierra Amarilla dice que la mina ya ha causado mucho daño a la comunidad. Temblores y explosiones del pasado han causado estragos en casas y calles, y ahora el suelo mismo finalmente ha sido destruido. Esperemos que otro sumidero como este no decida aparecer en el área más poblada la próxima vez, como una escuela o una calle. Es un buen recordatorio para tener cuidado donde construimos nuestros hogares y negocios y respetar el poder de la tierra. También va para frenar un poco la minería. Número 19. Vivir a la antigua usanza. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿y si esta imagen tiene 1000 años? La palabra valor sube a la inflación. Independientemente, estas pinturas en particular tienen más de 12.000 años de todos modos, por lo que son prácticamente atemporales en este momento. Son representaciones de algunos de los primeros humanos, y vaya si realmente hicieron todo lo posible con patrones geométricos de colores ocre, huellas de manos y representaciones de megafauna extinta hace mucho tiempo como mastodontes y perezosos gigantes. Parece que incluso en aquel entonces los humanos tenían una habilidad especial por hacer su arte que explotara, pero no todo es ostentación y glamour con estas fotos candentes. Las pinturas prehistóricas también podrían ser la clave para comprender cómo los humanos han interactuado con las preciosas selvas amazónicas. De hecho, lo mejor de estas pinturas es que nos dan una nueva mirada al pasado. Estamos hablando de una época en la que la selva amazónica aún estaba en su infancia y los humanos apenas comenzaban a descubrir cómo hacer uso de estas plantas y animales, y resulta que era bastante bueno para ello. Estos primeros agricultores forestales cautivaban de todo, desde nueces en Brasil hasta chocolate. Incluso estaban fertilizando el suelo y limpiando la tierra para los cultivos. Esto habla de ser ecológico. Es un poco desafortunado que los humanos no siempre hayan sido buenos para cuidar el medio ambiente, pero estas pinturas son un recordatorio de una época en que las personas y la naturaleza estaban en armonía. Puede que haya sido hace mucho tiempo, pero mientras podamos aprender del pasado, hay mucha esperanza para nuestro futuro. Número 18. El lago debajo del hielo. El lago Vostok, el lago subglaciar de la Antártida, es un misterio de la vida real que espera ser explorado. Es como el escenario perfecto para una película de suspenso. Es algo que ha cubierto de hielo durante millones de años y solo recientemente los científicos lo han descubierto y aún no conocemos todos sus secretos. De alguna manera el lago ha quedado enterrado bajo unos 4 kilómetros de hielo cerca de la estación de investigación Vostok de Rusia y es uno de los lagos subglaciares más grandes del mundo. El análisis de las formas de vida en el lago sugiere que el lago Vostok puede albergar un ecosistema único basado en sustancias
sustancias químicas en las rocas en lugar de la luz solar, viviendo aislado durante cientos de miles de años. Estudios recientes han revelado la presencia de hongos, bacterias y 2 especies de arqueas, incluidas las psicrófilas y las termófilas. La presencia de especies tanto marinas como de agua dulce respalda la teoría de que el lago alguna vez estuvo conectado al océano y que el glaciar superior abastecía el agua dulce. Sin embargo, lo que es más interesante es que el lago ha estado bajo hielo durante tanto tiempo que su agua aún puede ser relativamente joven con solo miles de años. La fuerte presión del hielo que lo recubre mantiene el lago líquido a pesar de sus temperaturas bajo cero. La forma del lago ha sido mapeada con técnicas de detección remota y algunos científicos creen que la cresta podría ser un respiradero hidrotermal, similar a los humeantes negros del fondo del océano que están llenos de gusanos tubícolas. La presencia del lago fue sugerida por primera vez en la década de 1960 por un geógrafo y piloto ruso que notó desde el aire la gran mancha de hielo sobre el lago. Los científicos confirmaron la presencia del lago subglaciar en 1993 cuando utilizaron un radar satelital para inspeccionar el área. Solo podemos imaginar qué más hay debajo del hielo esperando a ser descubierto. Número 17. Revisitando la civilización perdida. La guerra y la destrucción tienden a dejar muchas ruinas a su paso y a veces se olvida el pasado. Es aquí donde el norte de Irak, donde un par de antiguos fueron destruidos por el Estado Islámico que los dejó enterrados durante 2500 años solo para ser encontrados recientemente hace 170 años. Eso es mucho tiempo perdido, pero al menos ahora las personas pueden comenzar a apreciar su historia olvidada o pueden comenzar a excavar y despojarlos de sus tesoros. Bueno, eso es lo que sucedió al menos. Estas excavaciones allanaron el camino para la destrucción de estas ciudades por parte del Estado Islámico, pero también aseguraron que salvaran algunas de las riquezas de la civilización perdida. En 1872, un hombre llamado George Smith pasó días traduciendo una tablilla de arcilla rota cubierta con escrituras cuneiformes que contaban la historia de Gilgamesh, un poema épico que había sido escrito en arcilla húmeda alrededor de 1000 años antes de la composición de la Biblia hebrea. La tabla del diluvio, como se la llamó, expuso varias tradiciones del diluvio además de la bíblica, que tal vez sean legendarias como las demás. Este descubrimiento causó sensaciones en el cristianismo victoriano y fue visto como otro tema controvertido de la época. La historia de cómo la tabla del diluvio emergió del lodo del norte de Irak comenzó en un lugar llamado Kouyuhink, que formaba parte de Nínive, la última capital de los asirios. En su apogeo esto fue un imperio que se extendía desde las costas del Golfo Pérsico hasta las montañas de Anatolia y las llanuras aluviales de Egipto. Durante un periodo de unos 300 años fue la civilización más avanzada jamás vista y afortunadamente se puede volver a ver. Número 16. Piedras de formas extrañas. Aún quedan muchos misterios por descubrir en Etiopía, pero ¿han oído hablar de las estelas de piedra en la zona de Gedeo? Bueno, resulta que envejecieron mucho. Un estudio reciente ha descubierto que las estelas megalíticas, que se pensaba que habían sido erigidas en el año 1100 después de Cristo, en realidad son al menos 1000 años más antiguas que eso. Eso significa que fueron construidos alrededor del año 50 a.C. o antes. El equipo de investigación dirigido por Ashenafi Sena utilizó datación por radiocarbono avanzado para hacer este descubrimiento. También identificaron dónde se extrajeron las piedras y descubrieron que los constructores de los monumentos comerciaban a larga distancia con Kenia. A pesar de estar densamente repletos de megalitos de piedra, se sabe muy poco sobre el propósito de estos monumentos de piedra especiales o cómo se construyeron. Sin embargo, los investigadores concluyeron que los sitios de estelas se crearon para marcar el cambio generacional de poder y para celebrar los logros del grupo. ¿Qué tipo de logros? Eso es lo que probablemente todos quieren saber, pero es fascinante pensar en lo que hacían los primeros habitantes de esta zona para ganarse la vida y cuáles eran sus prácticas culturales y sociales. Esta investigación podría arrojar una nueva luz a este frente. El equipo planea continuar investigando los sitios de las estelas de Gedeo, a pesar de los desafíos que plantea la situación política de Etiopía y la pandemia de COVID-19. Con más información esperan que el sitio eventualmente pueda recibir el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO como muchos otros lugares que se han beneficiado de ese título. Quizás entonces podamos ver qué otros secretos esconden estas piedras antiguas. Número 15. Los poderosos pequeños depredadores. ¿Sabían que hay más de un tipo de búho? Estamos seguros de que los expertos en búhos estaban bien informados, pero para todos los demás este es un nuevo tipo de búho pigmeo que solo se puede encontrar en Brasil. Si bien no tiene un nombre clasificado aparte de pertenecer a la familia pigmea, a menudo se lo llama búho pigmeo amazónico y es básicamente como cualquier búho normal, aunque quizás un poco más pequeño y con mejor bronceado. Pero no dejen que su tamaño los engañe. Estos pequeños pueden ser muy pequeños, pero tienen una gran personalidad. Les encanta ir de fiesta toda la noche, al igual que a sus primos más grandes los búhos, y a menudo se lo puede encontrar gritando en la copa de los árboles
árboles de las selvas tropicales, y al igual que sus parientes depredadores, estos búhos pigmeos son depredadores feroces. Pueden tener un aspecto lindo y tierno, pero en realidad son hábiles cazadores totalmente capaces de derribar presas del doble de su tamaño. Sus bocadillos favoritos incluyen insectos, roedores y ocasionalmente ranas jugosas, y cuando está en temporada, por supuesto. En lugar de un ulular majestuoso, la llamada de este búho es más como un silbido agudo. Es como si estuvieran tratando de compensar su pequeña estatura buscando el tono más alto posible. Oye, todos tenemos que trabajar en lo que tenemos, ¿no? Pero con toda seriedad, estos pequeños son fascinantes. Pueden volar a través de la jungla como si fuera su propio patio de recreo personal, navegando a través de las ramas y el follaje con facilidad. Y su juego de camuflaje está en punto. Se mezclan perfectamente con la corteza de los árboles, lo que los hace difíciles de detectar incluso si los miran directamente. Esa podría ser la razón por la que tomó tanto tiempo descubrir su especie, pero al menos ahora sabemos de ellos. Número 14. Dinero en el suelo. Si necesitarían mucha suerte para ganar la lotería, parece que este grupo de adolescentes israelíes ha ganado el premio gordo. Estaban trabajando como voluntarios en una excavación arqueológica cuando descubrieron accidentalmente un montón de monedas de oro antiguas. Esta moneda perdida data del siglo IX y se encontró en una vasija de barro que había sido cuidadosamente asegurada con un clavo. Los expertos creen que el tesoro habría valido un centavo en el pasado, tal vez lo suficiente como para comprar una casa elegante en el antiguo Egipto. Pero el descubrimiento ha dejado a todos preguntándose por qué el propietario original nunca volvió a recoger su botín. Quizás se perdieron de camino al banco o estaban demasiado ocupados haciendo dibujos en las paredes para no molestarse. Nadie puede decirlo con certeza, de todos modos es emocionante pensar en las posibilidades. ¿Fue el oro robado y escondido por un ladrón astuto o fueron los ahorros ganados con el esfuerzo de un comerciante astuto que lo enterró para un día lluvioso? El misterio solo se suma al encanto de este increíble hallazgo. En cuanto a los voluntarios que tropezaron con el tesoro, estaban encantados. Excavé en el suelo y vi lo que parecían hojas muy delgadas, y cuando volví a mirar vi que eran monedas de oro. Fue realmente emocionante encontrar un tesoro tan especial y antiguo, dijo Oz Cohen, uno de los adolescentes afortunados. Parece que el trabajo voluntario realmente puede dar sus frutos, a veces literalmente. Número 13. El legado de Ed Roof. No todos los días los detectores de metales se encuentran con algo que tiene a los expertos lingüísticos rascándose la cabeza. Por lo general los dos se mantienen alejados de los campos del otro a menos que haya una colaboración necesaria, pero esa es la esencia de lo que sucedió en el noreste de Inglaterra en 2020 cuando se descubrió una pequeña cruz medieval dorada a lo largo de las orillas del río Tweed. Los eruditos han determinado que la cruz, que tiene una escritura rúnica inscrita en ella, se hizo en algún momento entre los años 700 y 900 después de Cristo, y la escritura rústica proporcionó una sorpresa inesperada, revelando el nombre del dueño de la cruz como Ed Roof. Este nombre es tan inusual que ha dejado a los expertos preguntándose quién podría haber sido este misterioso Ed Roof y cómo llegó a tener un nombre tan único. ¿Era una superestrella medieval, un guerrero o simplemente un Joe promedio? Nadie lo sabe con certeza, y dado que la cruz se encuentra en un área desierta, no hay contexto para ayudar a desentrañar el misterio. Uno solo puede imaginarse a Ed Roof vagando por el río Tweed, tal vez silbando una melodía, cuando de repente se dio cuenta de que su amada cruz había desaparecido. Podría haber sido robada por una pandilla rival de cazadores de metales, o simplemente la dejó caer en algún lugar del camino. Es posible que nunca sepamos la respuesta a estas preguntas, pero esperemos que el descubrimiento de la cruz haya agregado una nueva dimensión a nuestra comprensión de la Inglaterra medieval, y tal vez un nombre para agregar a la lista de bebés del próximo año. Número 12. Estilo de doncella de hielo. Tus padres probablemente te dijeron que los tatuajes son permanentes y que te arrepentirías cuando seas mayor. Bueno, parece que tenían razón sobre las partes permanentes al menos. En 1993, un equipo de arqueólogos rusos dirigido por la doctora Natalia Polosmak descubrió un cuerpo momificado bien conservado de una princesa de 25 años, también conocida como la doncella de hielo siberiana, en la meseta de Yukok, cerca de la frontera entre Rusia y China. Si bien tomó un tiempo superar todas las técnicas de preservación, cuando el equipo finalmente descubrió a la princesa en todo su esplendor, resultó que tenía tatuajes. Sus pertenencias y caballos de compañía también fueron enterrados con ella. Aunque inicialmente no se pudo determinar la causa de su entierro, los expertos de la Academia de Ciencias de Rusia han encontrado evidencia de lo más probable que tuviera cáncer de mama antes de su fallecimiento. La princesa era de ascendencia escitia y su cabello era una peluca que constaba de 2 capas de cabello femenino. Tenía tatuajes en ambos brazos y dedos, pero lo mejor es que se conservaba era el hombro izquierdo, que parecía un pico de un grifo. La excavación de la doncella de hielo provocó un debate en Rusia, ya que la gente de la región de Altai creía que la tumba pertenecía a uno de sus antepasados y consideraban que la extracción de momias de tumbas antiguas era mal augurio.
pero los presagios nunca antes habían detenido a la ciencia y no es necesario que hayan realizado esta expedición todavía. Los orígenes de la doncella de hielo todavía se debaten acaloradamente en Rusia, pero el análisis de ADN realizado por la Academia Rusa de Ciencias sugiere que era miembro de la cultura Pazyryk, una civilización nómada escrita que floreció entre los siglos 6 y 2 a.C. Todo lo que podemos decir con certeza es que probablemente era una chica genial. Número 11. Anillo del unicornio. Aquí hay otra historia sobre riquezas perdidas que se encuentran nuevamente y esta vez se trata de un unicornio o un anillo de unicornio para ser precisos. Este anillo de sello de oro del siglo XVII fue encontrado por un detector de metales en tierras de cultivo en Thornton, Buckinghamshire. El anillo pesaba más de 20 gramos y tenía grabados de una familia noble que se había perdido durante casi 400 años hasta que fue descubierto por el afortunado detectorista en 2018, pero ese no es el final de la historia. El significado histórico y el pedigrí del anillo hicieron que Hanson Auctioneers le ofreciera una subasta a Derbyshire con un precio de referencia de 10.000 a 12.000 libras esterlinas, que es más de $13.000 aproximadamente. Sin embargo, lo que sugirió fue un frenesí de ofertas cuando los coleccionistas compitieron por la preciosa pieza de historia, lo que llevó al precio de venta final al doble de su estimación original. El anillo finalmente fue comprado por un postor del Reino Unido que ahora puede disfrutar del privilegio de poseer un pedazo de historia que nadie recordaba hasta hace poco. El anillo había sido diseñado por expertos para permitir que el bisel girara y lo revelara la cabeza de un unicornio grabada y también presentaba el escudo de armas de la familia cargado por una media luna. Los expertos de la casa de subastas pudieron rastrear el anillo hasta Thomas Curwen, segundo hijo del parlamentario Sir Henry Curwen, quien heredó el patrimonio familiar, mientras que se cree que la cresta de la cabeza de unicornio en el anillo es un guiño a los primeros vínculos de la familia Curwen con Galloway, Escocia. Pero quizás la parte más intrigante de la historia es cómo el anillo terminó enterrado en una tierra de cultivo de Buckinghamshire, tan lejos de su hogar ancestral. ¿Lo robó un ladrón en fuga, un contrabandista o simplemente lo extravió un miembro olvidadizo de la familia Curwen? Las posibilidades son infinitas y constituyen un fascinante misterio histórico. Número 10. El agujero perdido. La Antártida, la tierra del hielo y la nieve y el misterio, pero este último misterio nos lleva a otro agujero extraño, uno que apareció y desapareció misteriosamente en 2007. Los agujeros no son realmente conocidos por sus actos mágicos, por lo que este ha dejado a algunas personas un poco perplejas. Los teóricos de la conspiración en el canal de YouTube Third Face from the Moon se han vuelto locos con las posibles explicaciones de este extraño fenómeno. Desde una base militar secreta hasta una civilización antigua, las posibilidades son infinitas. La cueva, que medía unos notables 22 metros de alto y 75 metros de ancho, podía albergar a cientos o incluso miles de personas, pero cómo apareció y luego desapareció sin dejar rastros. Algunos dicen que podría ser un evento natural como un tobogán de nieve que cubrió la entrada. Otros sugieren que el cambio climático puede haber derretido el hielo alrededor de la cueva y haber revelado secretos nunca antes vistos, y los comentarios de YouTube solo agregaron combustible al misterio, con un usuario que sugirió que parecía que algo explotó y otro cuestionó si era una estructura hecha por el hombre que se oculta a las masas. Dejando a un lado las teorías más salvajes, una cosa está clara: la Antártida es un lugar intrigante con avistamientos de sucesos extraños en aumento en los últimos meses. Mientras que algunos dicen que hay una razón por la cual los gobiernos del mundo han prohibido el acceso a la Antártida, otros descartan estas afirmaciones como extravagantes e insisten en que el avistamiento podría explicarse como un agujero de fusión, o sea lo que sea. El misterio del agujero antártico continúa fascinando y generando debate entre los teóricos de la conspiración y escépticos por igual, por lo que tal vez sea mejor dejarlo como está. Número 9. La maravilla de Silkhenge. Si pensaban que Stonehenge era genial, esperen a oír de hablar de Silkhenge. Estas diminutas estructuras de seda que parecen versiones en miniatura del famoso monumento de piedra se han encontrado en el Amazonas y los científicos se preguntan cuál es su problema. Los Silkhenge son tan pequeños que pueden caber en la punta de un dedo y están hechos por una especie desconocida de araña. ¿Para qué sirven?, se estarán preguntando. Bueno, las imágenes de vídeo han revelado que los Silkhenge son vallas protectoras alrededor de los sacos de huevo de araña y resulta que estos bebés arañas resisten toda la protección que puedan obtener. A los avispas parasitas les encanta aprovecharse de esta especie de araña en particular, pero los Silkhenge podrían servir como una barrera para mantenerse alejadas. Pero ¿los hilos de seda son importantes para la estructura o son simplemente filamentos sobrantes del proceso de construcción? Nadie lo sabe con certeza, pero el entomólogo tropical Phil Torres cree que las hebras de seda podrían ayudar a los aracnólogos a identificar el tipo de araña al revelar este tipo de seda de teje. Los Silkhenge son tan misteriosos que incluso Torres, que los ha estudiado durante años, los encuentra enloquecedoramente esquivos. Se encuentra con frecuencia en la parte inferior de las hojas anchas, pero a veces aparecen en la corteza y han aparecido en hábitats inundados, por lo que es un buen lugar para buscarlos, excepto cuando aparecen en hábitats que no se inundan regularmente. A pesar de los desafíos, Torres y algunos otros están decididos a descubrir más sobre la araña detrás de los Silkhenge. Cada descubrimiento le dice a los investigadores
investigadores un poco más sobre este misterioso arquitecto de seda, y una cosa clave que han aprendido recientemente es que los Silhenge tienden a agruparse, así que si encuentran uno, sigue buscando. Número 8. Cascada debajo del agua. Las cascadas son obras impresionantes de la madre naturaleza, pero aparentemente ella ha estado perfeccionando sus hábitats. Contemplen las cascadas submarinas y lo crean o no, esta impresionante vista se puede encontrar en la actual Mauricio, un país del este de África que se encuentra sobre una meseta submarina conocida como la meseta de Maskerene. Esta peculiaridad geológica se debe al hecho de que las masas de tierra en la parte superior de las mesetas submarinas pueden caer sin previo aviso en las profundidades del océano, a diferencia de los continentes cuya masa de tierra generalmente se hunde en el océano con plataformas continentales que se encuentran más lejos de la costa. Entonces, si tenían planes de nadar en esta región, podrían encontrarse rápidamente flotando sobre aguas que se extienden por miles de metros. Esa es una imagen mental divertida para pintar. La disposición extrema y desigual de la tierra de Mauricio se debe a la actividad volcánica que aumentó en el país hace unos 8 millones de años. El punto de acceso volcánico vio enormes erupciones submarinas que dispararon magma a través de la corteza continental de Mauritia, y fue en este magma lo que solidificó para formar las islas Mascareñas. Curiosamente, la cascada submarina en Mauricio no es el resultado del movimiento del agua, sino del hundimiento de la arena. Es un ejemplo de erosión que ve las corrientes oceánicas barrer la arena de la plataforma poco profunda hacia las profundidades del océano. Y es por eso que las islas volcánicas no duran para siempre. Mauricio tiene solo unos pocos millones de años y ya ha dejado de crecer, pero es probablemente posible que retroceda el agua unos pocos millones de años más. Lástima que no estaremos allí para verlo. Número 7. Río en el océano. Si están buscando algo fuera de lo común, el cenote Angelita en México podría ser el lugar para usted. Esta mística cueva submarina parece sacada de un sueño o tal vez incluso de una pesadilla. El agua cristalina es tan profunda que es difícil saber dónde termina la superficie y comienza el abismo, pero no se preocupe, no es tan aterrador como parece. La característica única de este cenote es el río submarino que lo atraviesa, pero esperen, ¿cómo puede existir un río debajo del agua? Bueno, en realidad es una nube de gas sulfuro de hidrógeno que crea la ilusión de un río. El gas separa el agua dulce del agua salada, creando una capa turbia en el medio. Es como nadar a través de un portal mágico hacia otro mundo, pero también como cambiar entre un río y un mar. Una de las cosas más emocionantes de Cenote Angelita es la oportunidad de practicar el buceo, pero exploradores de las profundidades de la cueva submarina ven de cerca el misterioso paisaje. La inmersión no es para los débiles de corazón, pero la experiencia es realmente inolvidable. Imagínate flotar en medio de un río de otro mundo rodeado de estalactitas y estalagmitas que parecen de otro planeta. Y si no te gusta bucear, no te preocupes. Aún puedes apreciar la belleza del Cenote Angelita desde arriba. La vista desde la superficie es igual de impresionante, con los rayos del sol penetrando en el agua y creando una atmósfera mística. Así que empaca tu traje de baño, toma tu cámara subacuática y prepárate para sumergirte en el encantador Cenote Angelita. Número 6. El glaciar del juicio final. Parece que las cosas no han estado muy bien en el Ártico recientemente. Algunos científicos recientemente hicieron un descubrimiento impactante debajo del glaciar Thwaites en la Antártida, al que se le ha dado el angustioso nombre del glaciar del fin del mundo. El hielo allí se ha reducido a casi 14 kilómetros desde la época de 1990 y se derrite por completo, pudiendo elevar el nivel global del mar a más de 60 centímetros. Eso ni siquiera es la historia completa. Los investigadores utilizaron un robot de alta tecnología llamado IceFin para perforar 600 metros en el hielo y tomar fotos y vídeos y datos sobre la temperatura y los niveles del mar. Aunque el derretimiento no fue tan rápido como se pensó originalmente, el glaciar todavía está en problemas. Los creadores de robots y los científicos también encontraron signos de vida en el glaciar, lo cual fue realmente emocionante para aquellos en este tipo de investigación. El grupo encontró estos lindos y pequeños extraterrestres llamados anémonas pasando el rato en la interfaz hielo-océano. La creadora de robots, Brittany Smith, dijo: encontrarlos accidentalmente aquí en el entorno fue realmente genial. Estábamos tan cansados que uno se preguntaba, ¿realmente estoy viendo lo que estoy viendo? Es una experiencia increíble, pero no se emocionen demasiado. La investigadora de hielo, Erin Petit, todavía está preocupada por los hallazgos, ya que Thwaites está cambiando mucho más rápido que antes. Entonces esperemos que las anémonas puedan adaptarse a los cambios y que el glaciar no se derrita demasiado rápido. Número 5. Gran descubrimiento en el hielo. Imagínense esto, un grupo de científicos zarpó en un viaje de investigación a la Antártida esperando estudiar cómo el cambio climático está afectando las aguas alrededor del continente, pero en cambio se toparon con un descubrimiento que no tenían intención de encontrar: un enorme caldo de cultivo de peces. Este grupo de investigadores estaba a bordo del RB Polarstern intentando realizar un estudio en vídeo del lecho marino cuando vieron algo que los hizo dudar. No fue uno o dos, sino miles y miles de nidos de peces excavados profundamente en el lecho marino, y no cualquier nido de pez viejo.
sino nidos pertenecientes a los dracos, un grupo de nadadores que pueden vivir en aguas a temperaturas bajo cero. Un poco en el nombre. Estimaron que la colonia de reproducción contenía alrededor de 60 millones de nidos, lo que lo convierte en la colonia de reproducción de peces más grande jamás descubierta. Ese es como el pescado equivalente a una ciudad de Nueva York, excepto que hay muchos menos taxis y muchas más proteínas anticongelantes. Parece que el caldo de cultivo es un hábitat óptimo para el draco, probablemente debido a las temperaturas ligeramente más cálidas y la abundancia de plancton y partículas de comida en el agua. Los nidos en sí estaban densamente llenos de hendiduras en forma de cuenco y cada uno contenía un pez macho que guardaba alrededor de 1700 huevos. Esos son muchos bebés que cuidar incluso para un pez. Pero el descubrimiento del caldo de cultivo también tuvo un impacto en el ecosistema circundante. Los científicos encontraron una menor diversidad de animales alrededor de los nidos en comparación con las aguas circundantes, probablemente debido a la presencia de peces que protegen los nidos. Pero en el lado positivo, la forma de cuenco de los nidos proporcionó un gran hábitat para los invertebrados que se alimentan de partículas, lo que hizo que los científicos sintieran que habían ganado el premio gordo 2 veces. Número 4. El ferrocarril subterráneo. Una línea de alcantarillado bloqueada en la Galería de Arte Merrick en New Brighton condujo a un emocionante descubrimiento de importancia histórica, esta vez un túnel de ladrillo oculto que databa del siglo XIX. Si bien algunos piensan que el túnel puede tener una conexión con el ferrocarril subterráneo, es necesario realizar más investigaciones para confirmarlo. Afortunadamente, los historiadores de New Brighton han documentado previamente varios lugares en el municipio que sirvieron como destino del ferrocarril subterráneo. Con el descubrimiento del túnel debajo de la Galería de Arte Merrick se confirma que el folclore era cierto. Los funcionarios del museo contrataron a Devo y Son Excavating para reemplazar la línea de alcantarillado, y aunque no pudieron hacerlo explotar, un empleado de Devo mencionó que trabajaba para una compañía diferente en el mismo sitio de Merrick hace unos 40 años, cuando los empleados también descubrieron un túnel, pero se le dijo que llenaran la tierra. Sin embargo, después de unos días de excavación, los voluntarios encontraron que el túnel de 1,5 metros de altura alcanzaba una longitud de 45 metros antes de llegar a un final tapiado debajo de la acera de la actual Quinta Avenida. El buscador de planos, Jim Long, teorizó que el túnel había sido construido primero para el ferrocarril público. Quizás estaba destinado a ser un área para que los trenes liberaran vapor antes de detenerse en la estación de New Brighton, que se encontraba justo a la estructura original de Merrick. Si bien ya hay planes para llegar al fondo del propósito original del túnel, se ha trabajado para mejorar el paisaje y agregar una puerta protectora de hierro a la entrada del túnel para que los visitantes de Merrick puedan tomar fotos. Número 3. Un queso único. El queso es como un buen vino, a veces sabe incluso mejor cuando lo dejas envejecer. Por supuesto, también puede echarse a perder si lo dejas fuera durante demasiado tiempo, por lo que probablemente sea mejor dejar que los expertos se encarguen del siguiente tema. Científicos han descubierto lo que han hecho que puede ser el queso sólido más antiguo conocido por la humanidad. Fue descubierto en una antigua tumba egipcia que data del siglo XIII a.C. y aparentemente el queso estaba hecho de una mezcla de leche de vaca y oveja o de cabra, lo que nos hace preguntarnos si en ese entonces lo llamaban queso de vaca, oveja o cabra. El queso se encontró en una vasija de barro rota que pertenece a Aptames, el alcalde de la antigua ciudad de Memphis. Cuando se preguntó si había olido el queso, el químico Enrico Greco respondió que no, pero dado su estado degradado era poco probable que tuviera olor, agradable o no. Si bien la fabricación de queso es anterior a este descubrimiento por miles de años, el queso se conserva y es difícil de encontrar. De hecho, las únicas muestras de productos lácteos encontrados estaban colgados del cuello de momias de la Edad del Bronce en China. Greco dice que hay otras muestras de productos lácteos en la literatura, pero no quesos sólidos en el sentido literal. Ahora, si están planeando una fiesta de degustación de quesos y desean agregar este queso antiguo a su menú, no se emocionen demasiado. El queso es un bulto blanco jabonoso que pesa varios cientos de gramos, lo que no suena muy apetitoso, pero quién sabe, tal vez podría ser el próximo gran avance en la elaboración artesanal de queso, si no fuera tan difícil de encontrar. Número 2. Un mapa compasado. ¿Se imaginan tropezarse con un mapa de 4000 años de antigüedad mientras limpian su sótano desordenado? En cierto modo, eso es lo que sucedió cuando un equipo de investigadores redescubrió la losa de Saint-Belec en el sótano de un castillo francés. Se cree que esta losa de piedra que se encontró por primera vez hace más de un siglo es el mapa más antiguo de Europa. El mapa está grabado en una losa de 3.8 metros de largo, se remonta a principios de la Edad del Bronce y probablemente fue utilizado por un príncipe o rey para marcar la propiedad de una región determinada. Los investigadores descubrieron que los grabados en la losa mostraban motivos unidos por líneas que representaban una red de ríos e incluso usaban una forma 3D para representar un valle. El territorio en el mapa era de casi 32 kilómetros por 20 kilómetros a lo largo del río Odet en el oeste de Francia. Este descubrimiento arroja luz sobre el conocimiento cartográfico de sociedades pasadas y muestra que no debemos subestimar sus antiguas habilidades. No está claro por qué la losa fue enterrada más tarde, pero los autores del estudio plantean la hipótesis de que podría haber sido el fin del poder de las élites o un rechazo a su control sobre la sociedad en ese momento. Simplemente demuestra que incluso las sociedades antiguas tuvieron que lidiar con muchos poderes y ordenar sus espacios de almacenamiento. Número 1. Una roca que parece un elefante.
Hagas lo que hagas, no lleves un ratón a este elefante gigante, aunque es difícil decir con certeza si una roca está preocupada por algo que se arrastra por su tronco de piedra. Esta formación rocosa natural, simplemente llamada Elephant Rock, se encuentra en la isla de Heimae y se parece a un elefante con la trompa sumergida en el agua. Es un gran lugar para tomar fotos, especialmente si necesitas algo nuevo para tu Instagram. ¿Es realmente un elefante tratando de beber agua de mar o tal vez es un elefante gigante que fue convertido en piedra por un mago malvado? Las posibilidades son infinitas, pero el misterio sigue vivo. Para llegar a Elephant Rock deberán caminar 45 minutos desde el campamento cercano, pero no se preocupen porque el sendero panorámico lo llevará a través de campos de lava y le ofrecerá impresionantes vistas de la costa de la isla. Además, ver la roca con forma de elefante al final de la caminata hará que el viaje valga la pena. Solo asegúrense de empacar refrigerios y agua para la caminata, así como una cámara para capturar la toma perfecta de ustedes y su nuevo amigo elefante. Diariamente se hacen nuevos descubrimientos y se filman aún más para lo que encontramos. Nunca se sabe con qué se topará alguien al azar, ya sea científico, voluntario o simplemente un buzo local. Así que mantengamos los oídos y ojos bien abiertos para el próximo gran descubrimiento.